sea. Esa es parte de lo que vamos a hablar ahora. Amén, que son las cualidades del buen maestro. Amén. Y cuando hablo del buen maestro, todo buen maestro primero tiene que ser un buen estudiante. Un buen estudiante llega a ser un buen maestro. Un mal estudiante llega a ser puede llegar a ser un buen estudiante, pero tiene muchas cosas que cambiar. Amén. Ahora, en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Primera de Corintios 3, versículos 5 y 6 dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Padre, y en esta mañana te damos gracias, porque tú, Señor, eres nuestro Padre, eres nuestro Dios. Encomendamos, Señor, aleluya, nuestros corazones, nuestras almas a ti, mi Señor amado, para que tú nos hables en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está en este lugar, por cada uno de los hermanos que nos están viendo a la distancia. Te pido, Señor, que tu palabra pueda fluir en cada uno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Pablo le está escribiendo a la iglesia ¿de qué? De Corinto. Amén. De Corinto. Una iglesia que Pablo había fundado. Una iglesia que Pablo, amén, había en sus viajes misioneros, gloria a Jesús, plantado. Y la iglesia comenzó a crecer. Y cuando la iglesia comienza a crecer, también se van desarrollando nuevos líderes en las iglesias. ¿Ven? La obra del Señor es demasiado importante y demasiado grande para que una sola persona pueda hacerlo todo. Amén. Y entonces se necesita que todos los miembros del cuerpo, que es la iglesia, ejecuten la función para aquello a lo cual han sido puestos y han sido llamados. Entonces, en una iglesia tenemos diferentes ministerios. Hay un solo ministerio en la iglesia. Y somos varios los que trabajamos en ese mismo ministerio conforme lo que cada uno ha recibido de parte de Dios. Usted tiene un cuerpo que se compone de muchos miembros y cada miembro tiene su función. ¿Ven? Y algunas veces, por alguna razón, alguno de los miembros del cuerpo no está funcionando bien y entonces otra parte del cuerpo tiene que reemplazarlo. ¿Amén? Cuando alguna vez usted se ha golpeado algún dedo, ¿verdad? Y usted, cuando se golpeó ese dedo y no lo pudo utilizar, ¿amén? ¿Qué tiene que hacer entonces? Si usted ¿alguno de ustedes se ha quebrado alguna mano? ¿Alguna vez? Algunos. ¿Y se quebraron la mano con la que escribían? ¿Y cómo hacían para escribir entonces? Trataban de escribir con la otra mano. Amén. ¿Verdad? Y a veces no se entendía y a veces tratábamos de no. Si nos hemos quebrado un pie, nos hemos quebrado alguna pierna. Amén. ¿Verdad? Era difícil caminar, era difícil poder hacer todo. Así igual, cuando un miembro en el cuerpo no puede funcionar correctamente, el cuerpo, quiérase que no, sufre. Y entonces, lo que estaba sucediendo acá, gloria sea al Señor, en este momento era que Pablo le estaba escribiendo a los corintios, porque los corintios, como iglesia, habían ido creciendo un poco y se habían comenzado a crear grupos. Y unos decían, yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro.
Entonces, un grupo decía, nosotros somos de Pablo. Otro grupo decía, nosotros somos de Pedro. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿conocen bien a Pedro? ¿Saben quién era Pedro? ¿Sí? Menciónenme dos cosas que Pedro haya hecho o haya dicho. Que negó al maestro. ¿Qué otra cosa hizo Pedro? Amén. Caminó sobre las aguas, es aquel a quien el Señor le dijo, amén, ¿verdad? Después de que lo declaró, tú eres el Cristo. Y le dijo, sobre esa roca, sobre esa declaración, edificaré mi iglesia. Y entonces, ¿perdón? No, pero fue a quien le sanaron la suegra. Jesús le sanó la suegra, sí. O sea, había una buena relación entre Pedro y su suegra. Amén. Entonces, conocemos quién es Pablo, conocemos quién es Pedro, pero ¿conocemos quién es el otro? ¿Apolos? ¿Quién era Apolos? ¿Quién era Apolos que ahora se le ponía al lado a Pedro y se le ponía al lado a Pablo? ¿Quién? ¿De dónde sale Apolos? ¿Cómo es que Apolos ha llegado a ser un hombre que los mismos apóstoles lo reconocían como tal? ¿Ven? Apolos no es muy mencionado, amén, y en muchos sectores pocas personas saben quién es Apolos. Y quizá ahorita, si yo le pregunto, ¿y quién es Apolos? Algunos me dirían, bueno, yo creo que era un griego allí que tenía un rostro, ¿verdad? Espectacular. Amén. Y, y, y no es ese Apolos. Amén. No es ese Apolos. Vamos a ver quién era Apolos y qué cualidades tenía y cómo llegó a ser reconocido como un gran maestro. ¿Amén? Vamos al libro de los Hechos. ¿Quién escribió Hechos? A ver, los maestros de escuela bíblica, ¿quién escribió Hechos? ¿Quién escribió Hechos? Lucas. Amén. Maestros, si ustedes no sabían quién había escrito el libro de los Hechos, ponga una notita ahí. Amén. Hechos, capítulo 18, versículo 24. Amén. Hechos 18, 24. Dice, llegó entonces a Éfeso. Oiga eso. ¿Dónde llegó? A Éfeso. ¿Y quién había fundado la iglesia en Éfeso? Pablo. ¿Pablo? Sí, hermano, Pablo, con convicción, gloria sea al Señor. Me están fallando el examen de convicción, de carácter, gloria sea a Jesús. Amén. Llegó entonces a Éfeso, a una iglesia donde Pablo había sido el fundador. Y llegó un judío, no eran griegos, un judío llamado Apolos, pero era natural de Alejandría. ¿Cuántos saben qué había o por qué fue conocido en el antiguo tiempo Alejandría? Por su gran biblioteca. En Alejandría, y justamente porque cuando se hace o se funda la biblioteca en Alejandría, la idea era que debía haber en Alejandría un ejemplar de todos los libros importantes en el imperio griego. Se necesitaba un libro importante. Si no lo tenían, tenían que conseguirlo. Y es mismo ahí de donde surge la Septuaginta. Amén.
¿Cuántos saben lo que es la Septuaginta? No, ese es el Pentateuco. ¿Ve? Tarea, ¿qué es la Septuaginta? Y especialmente los maestros, para el próximo domingo quiero que me digan qué es la Septuaginta y por qué fue tan importante la Septuaginta. Amén. Septuaginta. Entonces, en Alejandría estaba esa gran biblioteca. Algunos ya estaban buscando ChatGPT, Doctor Google, Copilot. Bueno, no pierde el hilo aquí, no pierde el hilo aquí. Entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. O sea, venía de una ciudad donde el conocimiento era importante, era valorado. ¿Ven? Si usted en su casa, usted valora el conocimiento, si usted en su casa valora la enseñanza, usted va a ver que sus hijos van a estar prestos a aprender. Lo que usted valore es lo que usted está sembrando en sus hijos. ¿Ven? Entonces, Apolos se había criado en una ciudad, amén, donde el conocimiento era muy importante y se prestaba para que aprendieran. Porque tenían esa gran biblioteca, todo el mundo quería aprender. Y la iglesia, a veces nosotros, hermanos, fallamos. Porque nos gustan muchas actividades de la iglesia. Nos gusta mucho, no quiero quitar mérito, por favor, pero nos gusta mucho cantar. Y es lindo cantar. Y es bello cantar. Y nos eleva. Y es parte de la adoración. ¿Eh? Pero mismo, ¿se recuerdan el primer coro que cantamos? ¿Qué dice ese canto? Cuán dulces son a mis pies tu palabra. ¿Y qué más dice? Ahora, ¿dónde encontramos eso en la Biblia? Oiga. Entonces, él viene, gloria al Señor. Entonces, cantamos con un entendimiento, pero ¿de dónde viene todo eso? De un conocimiento que tenemos de la palabra. Nuestra adoración, nuestra alabanza tiene que estar basado en la palabra. Tengo dos jovencitos que deberían estar aquí sentados y creo que andan por allá atrás. Uno está bien porque está cuidando el niño, pero el otro se me está escapando de acá. Amén. Entonces, llegamos y encontramos en Éfeso a este judío llamado Apolos, natural de Alejandría, la ciudad del conocimiento, donde se deseaba aprender, donde se deseaba escudriñar. Amén. Y este hombre tenía ciertas cualidades. Dice que era un varón elocuente. ¿Qué quiere decir elocuente? Tenía una facilidad de palabra. Era un buen comunicador, orador. ¿Es usted elocuente? ¿Es usted elocuente? Fíjese que el Señor llamó a Moisés y Moisés le dijo, manda a otro porque yo no sé hablar. Amén. Y le dice, está bien, pues. Te voy a poner a Aarón. Pero tú serás como Dios y Aarón será como tu profeta. O sea, él mismo si no puedes hablar, la responsabilidad es tuya. Y tú puedes decir, yo no puedo, yo no sé. Pero ¿es eso lo que le agrada a Dios? Ayer en lo que estábamos sentados los hombres hablando, en un momento dado estábamos abordando el punto de que a veces nosotros mismos nos limitamos, porque a veces no sabemos, pero ¿qué nos impide aprender? ¿Quién nació ya sabiéndolo todo? Nadie.
Si usted dice ahora es que yo no sé, pero quieres aprender, entonces ya usted dice, pues sí, pudiera aprender. ¿Quién de nosotros hoy en la vida no se beneficia de las cosas que ha aprendido? ¿Ve? ¿Cuántos aprendieron a manejar? ¿Y se recuerda la primera vez que salió a manejar usted? Se pasó un rojo. Imagínese. Ah. Yo un día le dije a mi papá, papá, quiero aprender a manejar. Y él me dijo que yo te voy a enseñar a manejar. Y él me llevaba siempre al colegio. Nos teníamos que atravesar toda la capital, teníamos que atravesar de una ciudad a otra. Es como que decir que vivíamos nosotros en Montreal y mi escuela quedaba en Laval. Y entonces cuando yo le dije a él que quería aprender a manejar, me dijo, yo te voy a enseñar. Y un día que íbamos para la escuela, me da las llaves del carro y me dice, toma, maneja, vámonos. Y papá, pero yo nunca he manejado. Y era un carro a cambios también, manual. Y dije, papá, pero yo nunca he manejado. Me dijo, tú me dijiste que querías aprender, ¿no? Sí, pero le dije, lléveme a un estacionamiento, lléveme a... No, no, me dice, vámonos. Todavía la última vez que nos vimos nos estábamos riendo porque veníamos viajando como de una provincia a otra en El Salvador. Yo no tenía licencia, carro de cambios, una gran cuesta, pero una gran cuesta donde había un alto. ¿Y sabe cuál era el edificio que quedaba a la izquierda? El de la policía. Y entonces yo le dije a mi papá, papá, cuando vayamos a llegar a esa cuesta, yo le entrego el carro. Me dice, sí, sí, hijo, no hay problema. Y ya yo tranquilo porque yo le iba a entregar el carro. Cuando llegamos allá, casi a la cuesta, ¿verdad? Parqueo el carro y le digo, ok, agarre el carro. Me dice, no, dale. Y me hizo subir la cuesta. Y todavía estábamos en el hospital ahí, él en la cama, y me dice, ¿te acordás de la cuesta de la policía? Yo, ¿cómo se me va a olvidar? ¿Quieres aprender algo? Tienes que aceptar retos. Y tienes que esforzarte. Apolos no nació ya sabiéndolo todo. Pero él llegó a ser un varón elocuente y dice que más, poderoso en las escrituras. Conocía las escrituras. Pablo conocía las escrituras. Pedro anduvo con la palabra viva. Conocía las escrituras. Es que tú conoces las escrituras. El Espíritu le dice a Felipe, acércate a ese carro donde va un hombre leyendo un rollo. Y le dice, ¿y entiendes lo que lees? Él iba leyendo. Y tú puedes estar leyendo, pero la gran pregunta es, ¿entiendes lo que lees? Entiende las escrituras. Entiende lo que quiere decir la palabra. Entiende lo que Dios está tratando de transmitir. Las cualidades, la primera gran cualidad. O es más, aquí tenemos dos cualidades de un gran maestro. Número uno, elocuencia. La capacidad de expresarse. ¿Ve? Y también el entendimiento de lo que va a enseñar una persona poderosa en las escrituras. Yo lo he testificado aquí muchas veces. Una de mis primeras veces que yo salí a predicar el evangelio a un parque, me dieron una arrastrada. Me dejaron que yo llegué a mi casa dispuesto a no volver a predicar la palabra. Me avergonzaron. Pero gracias a Dios, que Dios siempre pone a alguien. Que cuando aquel hombre era un gnóstico, y yo llegándole con que Jesús te ama, y aquel hombre me comenzó a hablar de un montón de cosas, y yo me quedé como que, ¿de qué está hablando? Pero Dios nunca nos deja en vergüenza.
Y entonces se acercó un hermano por ahí y le dijo, mira, se ve que él es nuevo y que no sabe. Pero mira, de lo que tú estás hablando es de esto, 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 y comenzó a hablar allí. Hermano, terminaron hablando del significado de la serpiente que había sido levantada en el desierto. ¿Mm? Pero en lo que ellos se quedaron discutiendo de eso, yo agarré mis cosas y me fui para mi casa. Y dije, y no vuelvo a predicar. ¿Mm? Tenía dos opciones. O comenzaba a leer las escrituras, o comenzaba a aprender las escrituras. O ahí terminaba. ¿Sí? Un buen maestro tiene que desarrollar la elocuencia y tiene que ser poderoso en las escrituras. Y esas cualidades las tenía Pablo. Por supuesto, es que se había criado y ahí tenía una biblioteca gigante. ¿Cuánto invertimos nosotros? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto dinero estaríamos dispuestos nosotros a invertir para educarnos a nosotros mismos? ¿Mm? Para aprender. En mi tiempo, el de Rubén, teníamos enciclopedias. ¿No se acuerdan de las enciclopedias? La enciclopedia británica, la enciclopedia Grolier, Larousse, tomos. Amén. Me recuerdo una de las que nosotros teníamos en la casa, se llama Mis primeros conocimientos. Y era, por ejemplo, mis primeros conocimientos, trenes, autos, ¿y cuál es el otro? Trenes, autos, ferrocarriles. Perdón, ferrocarril, aviones y autos. Teníamos otra, perros, gatos y caballos. Entonces eran mis primeros conocimientos y eran 3 diferentes cosas. ¿Mm? Nuestros papás se esmeraban para que nosotros leyésemos. Y en aquel tiempo, los profesores, sí, había gente que vivía vendiendo enciclopedias. Y en aquel tiempo los profesores dejaban tareas a los alumnos, no como hoy en día que no hay que quitarle el tiempo a los niños, ¿verdad? Porque pobrecitos. ¿Amén? Nos dejaban tareas de investigación. Y nosotros teníamos nuestra biblioteca en la casa y teníamos las enciclopedias, pero si no las teníamos, ¿qué había que hacer? Ir a la biblioteca. ¿Cuándo fue la última vez que usted puso un pie en la biblioteca, hermano? La semana pasada. Y los que tienen niños dicen, yo llevo a los niños a la biblioteca. Mientras tanto, ¿qué hace usted en la biblioteca? Comience a educar. Comencemos, hermano. El conocimiento. El conocimiento es importante. Amén. Poderoso en las escrituras. ¿Cuánto tiempo está usted dispuesto a invertir para ser un buen maestro? ¿Qué otra cosa tenía? Hechos, capítulo 18, versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor. Hechos 18, 25. Este había sido instruido en el camino del Señor. Había sido instruido. Instruye al niño. Instruye al niño en su carrera. Instruye al niño. Padre, asegúrate que tu hijo es instruido en los caminos del Señor. ¿Y quién tiene que instruirlo? Todo comienza en casa. Yo espero que usted no sea de aquellos padres que dice, mira, vas a ir a la escuela, pero a ese profesor no le hagas caso. O cuando llega el niño, mira que el profesor, qué profesor más malo. ¿Y en la escuela bíblica?
¿Y en la escuela bíblica? Instruye al niño. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu, ¿qué dice? Fervoroso. ¿Qué quiere decir fervor? Emocionante, escucharlo con mucho fervor. ¿Tú dijiste? Entusiasta. Apasionado. Apasionado. Mire, cuando usted, hermano, es apasionado de algo, usted puede estar cansado, pero no le suelten a usted el tiempo para que hable de su pasión, porque no nos vamos de aquí. ¿Ve? Apasionado, comienza a hablar, le brillan los ojos. ¿Ve? Siente que como que esto es lo mío. Hay algunos países que hablan de eso, de que está en su salsa. Tiene esa expresión, está en su salsa, está en aquello. Amén. Y comienza a hablar con pasión y vive aquello. Gloria. Mire, escuchar a este hombre era... Ayer me estaban diciendo que en una ciudad había un cantante famoso ahí que bloqueó las calles y todo, y hubo un caos ahí, ¿verdad? Porque se presentaba, la gente con pasión iba a verlo a él. ¿Ve? Hermano, ¿qué nos falta a nosotros como cristianos? ¿No nos falta pasión para hablar de Cristo? ¿Mm? ¿No le falta a usted pasión para hacer algunas cosas del Señor? Yo me recuerdo la primera vez que llevamos a mi sobrinita a Disneyland. La noche anterior no podía dormir porque sabía que el día siguiente iba a ir a la casa de Mickey Mouse. Y todo el camino que iba a la casa de Mickey Mouse, ella iba fervorosa. Así como usted cuando iba a venir a la iglesia el día de hoy. Amén. Oh, voy para la iglesia, voy a alabar a Dios, voy a cantar al Señor. Los maestros cuando vienen han preparado bien sus clases, ¿verdad que sí? Las han preparado, las han leído, están contentos, han orado por los estudiantes. Vienen con un fervor a dar ese conocimiento, a enseñar. Los hermanos vienen aquí del grupo de alabanza a las 9 de la mañana, o a veces han estado preparando los días anteriores, preparando el devocional, para que toda la iglesia pueda estar aquí y cantar juntos al Señor. ¿Ve? Y yo veo pasar los mensajes, ensayo tal día, tal hora, y vienen con ese ánimo. ¿Y nosotros cómo venimos? Amén, gloria al Señor. Venimos, vamos a alabar al Señor, vamos a cantar a Dios. Y por eso es que cantamos y se oye por todas partes. Y lo hacemos con fervor, y lo hacemos con ánimo. Dice que este hombre, Apolos, ¿qué cualidades dijimos que tenía? Número 1, elocuente. Conocimiento, era poderoso en las escrituras. ¿Qué añadimos ahora? Tenía instrucción, había sido instruido. ¿Qué añadimos ahora? Un espíritu fervoroso. ¿Estaba completo, sí o no? Si pongo a Apolos como el tanque lleno, ¿qué tan lleno está su tanque en comparación con Apolos? ¿Ven? Pero es que él estaba completo. Miren lo demás que dice. En el mismo versículo 25, ¿qué añade? Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Era diligente. ¿Qué quiere decir diligente? Que se preparaba bien. Lo hacía con una conciencia. Era una persona que decía,
este tema, tal vez me gustó lo que leyó, lo que había preparado Antonio, que las dudas de ellos se habían convertido ¿en qué? En tarea para él. Eso, magnífico, magnífico. Se preparó. Dios te oiga. ¿Ve? O sea, ahí está. Si yo no entiendo algo, mira, ahorita, pastor, mire, vaya y dígale al hermano aquel cómo se... ¿Y usted? ¿No puede usted? Y la Biblia, y sí, y pastor, mire, y explique, y vamos a sentarnos y vamos a hablar y vamos a prepararte. ¿Ve? Para que diligentemente podamos hablar y enseñar, no solamente el hablar, sino el enseñar. Hermano, es cierto, hay personas que tienen una facilidad para enseñar y no todos, digamos, seremos capaces de enseñar, pero tal vez no seremos capaces de llegar a enseñar a ciertos niveles o a ciertos, pero todos enseñamos. Con nuestros hechos enseñamos. Amén. Ahora, ¿qué queremos nosotros en la escuela bíblica? Que las personas hablen, enseñen diligentemente. Ah, pero que son niños. Mire, ayer estábamos nosotros diciendo, bueno, si yo me equivoco en mi trabajo, bueno, se puede corregir. Si el otro se equivoca en su trabajo, se puede corregir, ¿verdad? Y entonces hablamos, por ejemplo, algunos que trabajan en enfermería. ¿Un error se puede corregir o no se puede corregir? Depende del error. Tenía que darle una pastilla y le dio 10. Ah, le dijo al doctor que la mano que había que amputar era la derecha y amputó la izquierda. No, borra eso porque no se grabe. Amén. O sea, pero hermano, ¿y si nos equivocamos enseñándole a alguien sobre la salvación? Y finalmente esa vida cree en la mentira o lo defraudamos y hacemos que pierda la fe. ¿Qué cuenta le daremos a Dios? Tenemos que hablar y enseñar diligentemente lo concerniente al Señor. Pero hay algo muy interesante que dice en el versículo 25 al final, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso de que era poderoso en las escrituras, elocuente, había sido instruido, lo hacía todo con fervor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan? ¿Qué quiere decir eso? ¿Pero qué quiere decir eso? No, a Jesús lo conocía, pero su conocimiento todavía era limitado, todavía era incompleto, todavía tenía que aprender. Tenía todas esas cualidades, pero todavía tenía que aprender. Y es que habrá alguien que ya lo sepa todo. Mire qué dice el versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. O sea, recuerde, llegó de Éfeso, ese judío que venía ¿de dónde? De Alejandría. Amén.
y llegó con aquella expresión, con aquel conocimiento, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Oigan, esto es lo que hace al maestro todavía un mejor maestro. Número uno, el entender que no lo sabe todo. Conocer sus límites. Conocer sus limitaciones para entonces poder escuchar y ser humilde y dejarse enseñar. Dejarse enseñar. Hay personas que ustedes dicen, mira que esto, no, mire, yo ya lo sé. Ok. No, es que, pero es que mira, no. Ok. Aunque él era lo que era. Pero hay dos cosas aquí. Número uno, Priscila y Aquila, que ellos, ¿cuántos saben quién era Priscila y Aquila? Levanten la mano los que saben, no diga, solamente levanten la mano el que sabe quién era Priscila y Aquila. 1, 2. ¿Saben cuál era su profesión, verdad? ¿Saben cuál era su profesión? ¿Y quién más hacía tiendas? O sea, eran del mismo oficio de Pablo. Tenían sus conexiones con Pablo. Eran discípulos de Pablo. Y ahora, cuando escuchan aquel, si hubiésemos sido nosotros, le hubieran dicho, mira Apolos, por favor siéntate, te voy a enseñar. Y enfrente en la sinagoga. Ellos no hicieron eso. Dice que le tomaron aparte. Lo llevaron aparte y aparte le comenzaron a enseñar. Y Apolos se sentó a escuchar y aprendió. ¿Eres maestro? Magnífico. Pero déjate enseñar. No lo sabes todo. No lo sabes todo. ¿Eh? No, pero es que... No. En su profesión, ¿usted ha tenido casos de personas que no se dejan enseñar? ¿Ah? ¿Ha tenido gente que no se deja enseñar en su profesión? ¿Ah? Y usted se da cuenta que, mire, ahí sale toda la personalidad, ¿no? A veces somos obstinados, a veces nos creemos mucho, ahí sale nuestro yo, salen muchas cosas negativas nuestras que nos impiden aceptar de sentarnos y aprender. Apolos, siendo todo lo que era, que venía de Alejandría, una ciudad tan culta, pero cuando vienen un par de personas que son hacedores de tiendas, pero con un conocimiento de Dios, se sentaron a enseñarle, tuvieron también la diligencia de tomarlo aparte, no lo avergonzaron. No se trata de quién sabe más. ¿Eh? Los griegos eran buenos para debatir en las plazas públicas y todo, y como que cada maestro tenía su grupo de discípulos y les gustaba eso del debate. Pero a ellos no les interesaba el debate. Les interesaba enseñarle a Apolos. Les interesaba edificar la iglesia. Lo llevaron aparte, le comenzaron a decir, mira, y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro.
y esto es así, esto es así, y le enseñaron. Y Apolos se dejó enseñar. Y por eso Pablo después dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Dios. El maestro que Dios necesita. El maestro que nosotros necesitamos. Y puedo decirlo. Y como pastor en la iglesia, el maestro que necesito en la iglesia, que enseñe. Y los predicadores que yo necesito en la iglesia, para que prediquen y edifiquemos la obra juntos, tienen que ser personas que alcancen a llenar su tanque como Apolos. Elocuentes. Decían por ahí que había alguien que era tímido, introvertido, etc. Pero se va desarrollando. Y eso es lo que cuenta. Amén. Elocuente, poderoso en las escrituras, necesitamos que sean instruidos. Necesitamos que sean fervorosos. Imagínese, usted llega a dar su clase y dice, gloria a Dios. Estudiaron la clase. Y se le quedan viendo a los estudiantes. Mira el profesor. Mira la profesora. No. Usted tiene que llegar con ánimos. No pudo dormir anoche, no importa. ¿Ve? Y el día que no pueda o que no se sienta, no hay nada de malo. Óigalo bien, no hay nada de malo acercarse y decir, hoy no puedo dar la clase. Magnífico. No es cosa del otro mundo. Si un día yo no me siento con ánimo de predicar y yo pueda llegar aquí a la iglesia y pueda decirle, Sarita, predica tú. Y Sarita, amén, hermano, yo voy y predico. ¿Ve? Usted siempre tiene que estar listo. Yo siempre se lo he dicho a todos los estudiantes que estamos los jueves, ¿verdad que sí? Tienen que tener siempre listo, ¿qué? Una predicación. Siempre tiene que estar lista una predicación. Un día me invitaron a mí a acompañar a alguien que iba a predicar en la radio. El pastor con el que yo iba, él iba a predicar en la radio. Y entonces cuando llegamos, el de la radio le dice al pastor, mira, no me vino el predicador de antes, ¿será que alguien tú puedes alargar tu mensaje más? Le dice, no, aquí está él va a predicar. Y me agarraron a quemarropa. ¿Ah? Pero como yo aprendí siempre que tengo que tener un mensaje, lo único que es bien diferente, por ejemplo, yo le estoy predicando, los estoy viendo, a predicar solamente con un micrófono y saber que hay gente que está escuchando. Pero usted siempre tiene que estar preparado para toda eventualidad. Hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. No tenía todo el conocimiento, pero ¿qué sucedió? Se dejó enseñar. En la iglesia, los maestros que yo necesito en la iglesia, los obreros que yo necesito en la iglesia, tienen que ser también personas que se dejen enseñar. Si usted me dice, pastor, ¿sabe qué? No tiene nada que enseñarme. Entonces yo le diría, se equivocó de iglesia. Se equivocó de iglesia. Usted tiene que ir a otra iglesia donde aquel pastor ya esté mejor preparado que yo, que le pueda enseñar algo. Y yo reconozco que yo no lo sé todo. ¿Ve? Y por eso tengo el teléfono. Brent, que es mi pastor. Oye, ¿por qué? Porque tenemos que reconocerlo, que no lo sabemos
Apolo aprendió. Y todavía después le escribe Pablo a Tito y le dice, asegúrate que a Apolos no le falte nada. Asegúrate que a Apolos no le falte nada. Pablo escribe también en otro pasaje y dice, mira, traté de convencer a Apolos que fuera a verlos, pero no pudo. Pero va a ir después cuando tenga tiempo. O sea, se pudieron fundir los conocimientos por el bien de la obra. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Que esas grandes características estén en todos los maestros. Y digo los maestros porque estamos hablando de la escuela bíblica. Pero eso es lo que necesitamos todos nosotros. Hermano, en todas las diferentes grupos, todos los diferentes departamentos que están trabajando en la iglesia. En todos. Un día estaba tocando yo la guitarra. ¿Se acuerda aquellos días? Estaba yo tocando la guitarra ahí. Se me acercó Josué y me dijo, pastor, si me permite, puedo ayudarlo. Ya tenía días de estar viniendo a la iglesia, de estar sufriendo en la iglesia. Pero él vino, pastor, me permite ayudarle. Josué, aquí yo soy el pastor y yo toco la guitarra. ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estarían? Claro, adelante. Y Andrés, y Sarita. Se me acercó Josué y me dijo, ¿qué dicen? Vamos. Y ahora tenemos lo que tenemos. Pero si ahora yo vengo y le digo, Josué, soy yo el pastor de la iglesia y no funciona. Por algo Dios pone siempre las personas a nuestro lado para construir. Y ahora, quiebrate tú la cabeza con eso. Y quiebrate tú la cabeza con eso. Yo me lo sigo quebrando en otras cosas. Pedro lo dijo en un momento dado. No puedo dejar la enseñanza para irme a servir las mesas. Les dijo, escojan entre ustedes, porque le trajeron a Pedro, ¿se recuerdan? En el libro de los Hechos. Vinieron y le dijeron, Pedro, las viudas están siendo desatendidas. Y Pedro dice, yo no puedo dejar la enseñanza para ir y servir las mesas. Buscad entre vosotros hombres idóneos, llenos del Espíritu Santo. Oiga, la iglesia primitiva, hasta el que iba a servir las mesas tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del amor de Dios. Para servir una mesa, ¿usted cree que es necesario tener el amor de Dios? Ya me imagino yo. Un ejemplo, ¿qué? Un ejemplo. Va Adriana a servir las mesas y en una mesa está Jorge. Y en la otra mesa está Fernando. Y Adriana lleva 2 platos, uno grande y uno pequeño. ¿A quién cree usted que le va a dar el grande? Todo lo que diga puede ser usado en su contra, exactamente. Pero entonces usted dice, bueno, pero si es que es con el amor de Dios. Ella diría, bueno, Fernando, toma, aquí está el plato más grande. Y le dice a Jorge, usted no se preocupe que en la casa le doy otro plato más grande. Tenga, pero aquí se come el chiquito. Lleno de amor. ¿Ve? Donde no permitimos, hermano, que nuestro yo se enseñoree de nosotros.
demasiado importante para nosotros arruinarla. Necesitamos la medida de Apolos. Yo quisiera que este año cavemos un nuevo pozo. ¿Se recuerda aquel mensaje que le prediqué al principio del año? Si no se recuerda, ahí está en los videos. Y vaya rápido antes que los borren, porque ya los están borrando. Amén. Y vea lo que hablamos de los pozos. Que el conocimiento, que el estudio bíblico sea un nuevo pozo este año. Y que usted se disponga a aprender más de la palabra de Dios. Porque ese es un conocimiento que le va a servir a usted. Sí, yo entiendo, matemáticas. Estudiamos matemáticas. ¿Y sirven las matemáticas o no sirven las matemáticas? ¿Sirve la química o no sirve la química? ¿Sirve la física o no sirve la física? Depende. ¿Sirven las lenguas o no sirven las lenguas? ¿Cuántos de ustedes, si hubiesen sabido la importancia de una lengua extranjera, hubieran comenzado a estudiar inglés y francés desde pequeños? ¿Cuánto más el conocimiento de Dios? Así que vamos a acabar un nuevo pozo este año. Le vamos a llamar el pozo de Apolos. Y usted va a comenzar allí a ver todas las características de Apolos. Y recuerde, el pozo no es la cisterna. El pozo es profundo y requiere mucho trabajo. Pero le garantiza que siempre habrá agua, aun cuando las condiciones sean difíciles. Padre, en esta mañana yo te doy gracias. Y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes. Señor, gracias por Apolos. Gracias por este líder que tú levantaste en la iglesia primitiva. Por todo lo que regó en las iglesias. Gracias por hombres y mujeres como Apolo, que nos ayudan a regar la obra que hemos levantado gracias a tu misericordia. Permite, Señor, que propongamos en nuestro corazón instruirnos, que propongamos en nuestro corazón volvernos poderosos en las Escrituras, que podamos hablar, Señor, con elocuencia, que seamos, Señor, diligentes en todo lo que hagamos, que pongamos fervor, Dios mío, en tu obra, que reconozcamos nuestros límites, pero que no nos conformemos a ellos, sino que estemos dispuestos a profundizar aún más en el conocimiento de tu palabra, a fin de que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros adultos, sean, Señor, poderosos en las Escrituras, instruidos, a fin de que no se aparten de tus caminos. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Esta mañana, antes de colectar la ofrenda, amén, quiero que hagamos una oración muy especial por Fernando. Amén. Fernando, gloria al Señor, ¿verdad? Emprende un viaje que tiene que emprender. Amén.